es una de las, ¿cómo decirles?, clases que más me gusta realizar, en el sentido de que toca hablar acerca de un tema fundamental, que es la esquizofrenia, ¿no? Y bien, a mí me gusta que una vez que termine la clase podamos entender al menos lo básico. Y eso es importante, porque a veces nos llenamos de mucha información y no aprendemos lo más importante, ¿no? Lo más importante es saber empezar a reconocer, ¿no?, cuáles van a ser las alucinaciones más frecuentes, cuáles son las ideas delirantes de primer orden, qué es la esquizofrenia, cómo la voy a reconocer, cómo la diferencio de otras. Eso es lo más importante. Y como médicos generales debemos de saberlo, menos en los puntos básicos. Eso es lo base, lo fundamental, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Muy bien, empezamos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de conceptos, definiciones, causas, evolución, factores de riesgo, diferencias entre el DSM-5 y el CIE-11 y finalmente el tratamiento. Adelante. Bien, esto es importantísimo tenerlo siempre en cuenta desde el inicio. Y eso sí se los vengo diciendo siempre. Definición de conceptos. ¿Qué cosa es una idea delirante? Para empezar, ¿qué es una idea delirante? Una idea delirante la define así Jasper desde 1913, hace más de 100 años. Delimita el concepto de idea delirante primaria de esta manera. Una creencia falsa. ¿Qué cosa es una idea delirante? Primero, que es falsa. Es una idea delirante, es una creencia falsa. En segundo lugar, que es fija y persistente. Es fija y persistente. ¿Sí? Tercero, que es incorregible e irreductible a la argumentación lógica. Irreductible, ¿qué quiere decir? Que a pesar de los esfuerzos que tengamos nosotros para convencer a esa persona de lo contrario, no lo vamos a poder hacer. ¿Qué quiere decir? Que es irrebatible. ¿Ya? Irrebatible. Después, ¿qué dice? No es influenciable por la experiencia o evidencia empíricas. Aparecen sin estímulo externo apropiado. Se establece por la vía patológica y no se explica por valores culturales, sociales, religiosos o pertenencia a un grupo. Es incomprensible psicológicamente y no deriva de otros síntomas o sucesos de la vida cotidiana. ¿Ya? Muy bien, siguiente, por favor. Según el origen, porque hay que revisar, acá es fundamental revisar cuál es el origen de la idea delirante, ¿no? ¿Sí? Porque ahí vamos a poder diferenciar, oye, esto es esquizofrenia, esto es bipolaridad, esto es otro tipo de cuadro. Es importantísimo. La idea delirante primaria, ¿sí?, que suele aparecer sobre todo en la esquizofrenia, la idea delirante primaria, como bien señalan acá, va a marcar un antes y un después en la vida de la persona. Un antes y un después en la vida de la persona, lo que llaman acá ruptura biográfica. Segundo, es incomprensible para el resto de las personas. No pueden comprender, ¿no? Como que te transmiten ondas telepáticas a través del internet y gobiernan tus pensamientos. No. Una idea delirante primaria. ¿Sí? Y luego vienen las ideas delirantes secundarias, cuyo otro nombre es la idea deliroide, por ejemplo. Estas ideas delirantes secundarias aparecen como consecuencia de acontecimientos vitales, de otros síntomas o trastornos. ¿Sí? Es parcialmente comprensible, tiene cierta lógica, no hay transformación previa a la personalidad y puede aparecer como bien aparece acá en la bipolaridad, por ejemplo. Una manía con psicosis, una depresión con psicosis, puede ir de la mano con una idea delirante secundaria. Pero ideas delirantes primarias, vámonos a esquizofrenia. ¿Ya? Muy bien, siguiente, por favor. Ya, definición de conceptos, idea delirante, ¿sí? Según su organización, vamos a ver acá, según su organización, la idea delirante puede ser sistematizada, ¿no? Sistematizada, claro, ahí está. Una idea delirante sistematizada. Organizada armónicamente, con argumentación lógica. Como por ejemplo en la paranoia, ¿no? En el trastorno de delirantes crónicos. A mí me persiguen un grupo,
de personas importantes, porque he descubierto una fórmula, ¿sí?, a partir de las investigaciones que vengo realizando los últimos 20 años, para hacer más eficiente el consumo de los combustibles fósiles, lo cual se traería abajo toda la nueva tecnología de baterías de litio, y bueno, ya, ¿sí? Tiene cierta lógica, pero eso no quiere decir que sea real, ¿sí? Puede formar parte de un sistema bien sistematizado, ¿no? Una idea delirante tipo paranoide sistematizada, claro, sí, está justificando todo. Pero no quiere decir que sea real. Sigue siendo una idea delirante, solamente que más sistematizada. Y las ideas delirantes no sistematizadas, ¿sí?, no tienen un desarrollo lógico, como por ejemplo la esquizofrenia, ¿no? Idea delirante no sistematizada, ¿sí? Entonces, ya voy teniendo dos factores acá a tomar en cuenta en esquizofrenia. Primero, que son ideas delirantes primarias, que marcan un antes y un después, y aparte de ello no están muy bien sistematizadas, ¿eh? Y que para el resto de las personas no lo va a poder comprender. Lo vamos bien, ¿sí? O sea, las ideas delirantes pueden estar presentes en ambos casos, pero en esquizofrenia como que tiene unas características que la estamos viendo ahí. Siguiente, por favor. Muy bien. Definición de los conceptos. Vamos a ver. Forma de los delirios. Importante, claro. Importante, ¿no? Hay un delirio esquizofrénico procesal, por ejemplo, ¿ya? Hay un delirio paranoide, hay un delirio parafrénico que se parece a la esquizofrenia, pero no es. Formas especiales del delirio, ¿no? Por ejemplo, hay esta película que salió en octubre, ¿no? Joker 2, ¿sí? Y el título de la película era Folie à Deux, psicosis compartida entre ambos, ¿no? ¿Sí? Por eso toda la película pues es un cuadro psicótico, ¿no?, de Arthur Fleck. Por eso tiene el nombre, ¿no? A algunas personas les gustó, a algunas personas no les gustó. Bueno, pero así es. Pero el nombre de la película me encantó el nombre de la película. Folie à Deux, ¿sí? Psicosis compartida, psicosis de dos. Harley Quinn y el Joker en ese momento, psicosis compartida, ¿sí? Delirio compartido, como se llama. Y luego también tenemos las reacciones paranoides, que podemos tener algunas personas reacciones paranoides ante situaciones de mucho estrés, ¿eh? Si tú tienes, por ejemplo, rasgos paranoides de la personalidad, ante situaciones de mucho estrés, vas a tener reacciones paranoides, completamente. Todos pasan a ser tus enemigos en algún momento, vas a buscar hacer alianzas, vas a entrar en modo defensivo total. Y en algunos casos mucho más graves, inclusive, llegas a hacer una reacción paranoide, inclusive. ¿Ya? Muy bien, siguiente, por favor. Ya. Definición de conceptos, idea delirante, vamos a ver. Delirio esquizofrénico nos ponen acá, ¿ya? A ver. Delirio primario procesal, donde hay una ruptura psicobiográfica. Desestructuración de su personalidad. Es incomprensible psicológicamente. Deficientemente estructurado y sistematizado. Tiene un curso crónico. Lo que tiene que ver con el delirio esquizofrénico no va a durar 2 días, no va a durar 3 días. No va a durar una semana. Es de curso crónico, ¿sí? Y el inicio es insidioso, agudo o subagudo. Hay que tomar en cuenta que dura así. Hay un deterioro en su funcionamiento general, deterioro sociolaboral y personal. Hay síntomas negativos o secundariamente al delirio, contenidos extraños y alucinaciones. ¿Sí? Contenidos extraños y alucinaciones. Eso es lo que hay. Eso es lo que aparece. Eso es lo que es. ¿Sí? Siguiente, por favor. Tipos de delirio. Vamos a ver acá. Tenemos el delirio parafrénico. ¿Sí? Delirio parafrénico. Delirios floridos fantásticos, extraños, extravagantes, componentes megalomaníacos, protagonistas, alucinaciones, delirio primario y procesal, más tardío, se presenta entre los 35, 40 años, por ejemplo. Delirios no bien sistematizados, intensos, con componente imaginativo, fabulatorios en otros casos, y donde no hay deterioro. También puede ser. Siguiente. Esos son los delirios parafrénicos, ¿eh? Y las formas especiales de delirio, ¿no? Las reacciones deliroides, las de duración breve, recuperación en situación basal previa,
factores externos estresantes, ¿no? Aparece pues secundario un factor estresor, ¿no? Una infidelidad, por ejemplo, ¿no? Puede despertar un cuadro psicótico, con ideas deliroides en algunas personas. Hay cierta predisposición personal, como el trastorno borderline, por ejemplo, el trastorno paranoide puede presentarlo, ¿no? Y el contenido suele ser comprensible y el pronóstico es, bueno, dura un día, ¿no? 2 días como máximo, y así desaparece. ¿Ya? Así desaparece. Siguiente, por favor. A ver, alucinaciones. Vamos a empezar a estudiar ahora. Ya hemos visto las ideas delirantes, ¿no? Porque siempre que nos hablan de esquizofrenia, hay 2 puntos fundamentales que tenemos que reconocer. Las ideas delirantes y las alucinaciones. Si no sabes reconocer ideas delirantes, si no sabes reconocer alucinaciones, no vas a saber reconocer esquizofrenia. Eso es fundamental y se le dice a todos los residentes. Por eso esta clase está empezando primero en reconocer y en ver qué es o qué son las ideas delirantes y qué cosas son las alucinaciones. Estamos haciendo un repaso, luego nos vamos de lleno hacia la esquizofrenia. ¿Ya? Muy bien. Esquizofrenia. Vamos a ver. Alucinaciones. ¿Dónde hay más alucinaciones en la esquizofrenia? Sobre todo en las fases iniciales. Qué curioso. Estas alucinaciones, sobre todo, son auditivas. Pueden ser imperativas. ¿Qué significa que sean imperativas? Que te dan órdenes. Una persona, por ejemplo, tenía alucinaciones auditivas que de forma imperativa, el comando, la orden era que se arrojara al vacío desde el piso 10. O sea, no, pero piso 10, piso 10, piso 10, decía. Y contaba los pisos de los edificios, ¿no? Y había un edificio de 5 pisos, 8 pisos, no, piso 10. Entonces llegó un edificio que tenía 10 pisos, ¿no? Y luego el gobernador, ¿y ahora cómo entro? Entrar, de alguna manera. Bueno, ingresa, ¿no? Lo ve el conserje. Y entonces, sube pues hasta el piso 10, ¿no? Por el ascensor le gana el conserje le aprieta los botones, ¿no? Y felizmente estaba cerrada la puerta que da hacia la azotea, ¿no? Y ahí lo retienen y llevan a la policía llama a su familia dice, no, que el señor tiene este diagnóstico, que por favor hay que llevarlo a la clínica porque está mal, y bueno, ya. Lo llevan al hospital y ahí se estabiliza, ¿no? Pero ese tipo de situaciones puede ocurrir. Eso es una alucinación auditiva de forma imperativa, ¿no? Eso es una imperativa. También están las insultantes o peyorativas, ¿no? Las insultantes o peyorativas tienen esta característica. Las insultantes o peyorativas tienen la característica de que, ¿qué cosa es lo que hacen? Te insultan, pues. Te insultan. La persona está escuchando varias veces al día o todo el día, pues ese tipo de voces. También hay amenazantes, también hay amigables, ¿no? ¿Sí? Bueno, luego vemos que hay alucinaciones que comentan sus acciones o dialogan entre sí en tercera persona, como llamamos el eco del pensamiento. Tenemos también en la manía, también tenemos alucinaciones, ¿no? Pero en la manía, los cuadros maníacos donde puede haber alucinaciones, como dicen acá, son poco frecuentes, son breves y hay una crítica posterior. O sea que cuando pasan dicen, ¿por qué estuve escuchando eso? No es normal. En cambio, en la esquizofrenia no hay eso. En la melancolía o la depresión severa, ¿sí? Puede haber alucinaciones, sí, pero son muy raras. Raras, ¿no? En delirios de culpa puede haber una voz que diga, tú eres culpable, 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 ¿no? En estupor, ¿no? Nunca son largas frases dialogantes, nunca, ¿no? Por ahí una voz te dice culpable, culpable, máximo, ¿no? O sea, no es común encontrarlos en los cuadros depresivos, ¿ya? Muy bien, siguiente, por favor. Alucinaciones. ¿Qué más pueden haber en las alucinaciones? Pues tenemos las alucinaciones táctiles o hápticas, ¿no? Las alucinaciones táctiles o hápticas son las que tienen pues a nivel de la dermis sensaciones cutáneas, ¿no? Térmicas, hígricas, ser agarrado, atravesado, con una esquizofrenia puede aparecer eso, ¿no? Formicación, por ejemplo, con M ya, con M, donde tienes como que ciertos bichitos o animales pequeños bajo la piel. Yo recuerdo haber visto un caso hace unos 15 años, ¿será? ¿No? De una señora derivada de dermatología, ¿no? Y la señora te decía, doctor, acá hay unos bichitos, mira, acá están, ¿no los ve?
No veía nada, ¿no? Su dermatólogo tampoco veía nada. Le decía, ¿qué están? Acá están los bichitos, los bichitos. Entonces no sabía qué darle, ¿no? Entonces consulto pues con un colega de mucho mayor edad y me dice, pues dale risperidona, nada más, ¿no? Y que son alucinaciones lo que está teniendo finalmente, ¿no? Ponte a averiguar cuál es el origen de esas alucinaciones. Bueno, le dimos su risperidona, ¿no? Y mejoró la señora. Mejoró. Desde, doctor, desde que me da esa pastilla ya hay menos bichitos, ya ha bajado bastante. La señora sigue convencida de que hay bichitos, ¿no? Pero la intensidad, el sufrimiento que siente ante esta sensación ha disminuido. Y eso sí es muy importante. Eso sí es muy importante, ¿ya? Un minuto, por favor, doctores. Bien. Entonces, esta psicosis que les estoy comentando, perdón, estos tipos de alucinaciones las podemos encontrar pues en la abstinencia al alcohol, en las psicosis tóxicas, en los carcinomas de mediastino, por ejemplo. Es raro, ¿no? Pero si ya encuentras ese tipo de alucinaciones, pues plantéalo pues como un diagnóstico diferencial, ¿no? Yo siempre digo, si encuentras algo raro, ¿no? Ponte a pensar si no es algo orgánico. Sí, o sea, es común, frecuente, depresión, pues ansiedad. Si encuentras algo raro, algo que no se ve todos los días, descarta organización. Siempre descarta organización. Si es algo raro, frecuente, que no sueles ver en tu práctica diaria, descarta organización. ¿Ya? Muy bien. Y luego vienen las alucinaciones somáticas, como son las anestésicas, la sensibilidad interna, la esquizofrenia, delirios bizarros, la melancolía con los delirios de Cotard o delirios de negación. El delirio de Cotard es delirio del no existo. ¿Ya? Delirio del no existo. Y las sinestésicas, perdón, es ser movido o ser impedido en el movimiento, ¿no? Que se puede presentar en la esquizofrenia, por ejemplo, o en algunos trastornos neurológicos, ¿no? Las alucinaciones somáticas de tipo senestésico, entonces, y de tipo sinestésico. Las de sinestésico son raras. Para empezar, son raras, ¿no? Y por eso les decía, si son raras, tienes que descartar que no sea un proceso neurológico. ¿Ya? Por eso les voy diciendo, más raro sea, más es la obligación de que descartes que no sea un proceso orgánico esto. ¿Ya? Más raro, mayor necesidad de descartar proceso orgánico. Siguiente, por favor. Vamos a empezar a hablar acá ahora, sí, de la esquizofrenia. Bien. ¿Qué es la esquizofrenia? Es una definición compleja. Muy compleja, muy compleja. Se ha querido pues buscarle definir simplemente como un trastorno psiquiátrico, pero no es así. La esquizofrenia es mucho más compleja, mucho más compleja. En realidad, actualmente se plantea que la esquizofrenia es un trastorno generalizado del desarrollo, que tiene alteraciones endocrinas, de repente mínimas, ¿no? Pero tiene cardiovasculares, morfológicas, pero su mayor expresión, la expresión más grande que tiene, es a nivel psiquiátrico. ¿Sí? O sea, la expresión más grande es a nivel psiquiátrico, como siempre hacemos en las prácticas, ¿no? Los signos y síntomas son expresión de algo. Y lo que podemos percatar, o lo que se percataron pues hace 100 años en esquizofrenia, eran de los síntomas psiquiátricos. Pero aparte hay otros signos, síntomas, laboratorio, imágenes, que vamos viendo y estamos descubriendo cada año. De ahí se plantea, ¿la esquizofrenia es solamente un problema psiquiátrico? No. No. Hay más riesgo de ser diabetes, hay más riesgo de ser hipertensión, hay más riesgo de morir antes. Entonces no es como solamente un componente psiquiátrico, para empezar. ¿Ya? Pero hasta ahora nos quedamos con esa definición porque así se le ha operacionalizado. Pues es un trastorno mental, ¿no? Un trastorno psiquiátrico, que afecta al 1% de la población en general, como vemos acá, afecta al 1% de la población en general. ¿No? Aparece en una edad temprana,
En los varones, digamos, entre los 15 y los 25 años, y en las mujeres entre los 25 y los 35. ¿No? Y las características paranoides, ¿no? Esquizofrenia de características paranoides suele aparecer un poco más tarde, inclusive, ¿no? Un poco más tarde. Su inicio es agudo o insidioso, tiene evolución crónica y el curso aparece con brotes con deterioro residual o progresivo o estable. ¿No? Muy bien. Es todo un proceso. Es todo un proceso. Siguiente, por favor. La esquizofrenia. Causas. ¿Habrá causas? Tiene que tener causas, ¿no? El gran problema es no saber cuáles son. ¿Sí? El gran problema es no saber cuáles son. ¿Cuáles serán? No sabemos. No. Entonces, en estos casos, hablamos de que existiría una predisposición biológica o un componente genético, factores de estrés biológico o ambientales como desencadenantes, enfermedad del neurodesarrollo, donde va a existir una hipótesis dopaminérgica, ¿no? Hiperactividad de los receptores dopaminérgicos, que es una de las causas, teorías, ¿no? Y que exista una personalidad previa, ¿no? Una personalidad esquizoide, un 35%, un 10% de personalidad paranoide, por ejemplo. Lo que sabemos es que no existe una causa pues única, ¿no? Sino que tendrían que haber factores genéticos que tendrían que interactuar con cierta predisposición al estrés ambiental o biológico, que quiere decir acción del cortisol a edades muy tempranas, ¿no? Es una enfermedad, como ya les venía diciendo, un trastorno, una alteración en el neurodesarrollo, y donde también tendría pues que haber cierto grado, cierto nivel de alteración tanto en el sistema dopaminérgico como glutamatérgico. Entonces, tengo muchas teorías, pero no sé cuál puede ser. Y yo se las explico, se las hablo, se las comento. Pero esto que parece estar como que estamos más perdidos que nunca a nivel de la esquizofrenia, es bueno. Es bueno, porque cada vez avanzamos un poco más. ¿Sí? Hace 40 años se decía, 50 años, no, esto es producto de que hay mucha dopamina y entonces le pongo este medicamento que tapa el ingreso de dopamina al receptor de dosis, listo, solucionado, curé la esquizofrenia. Mentira, falso. ¿No es eso? Es mucho más complejo. ¿Ya? Es muchísimo más complejo. Entonces, en eso es lo que estamos. ¿Sí? Entonces, de esta información, ¿qué es lo más importante? Entender que la hipótesis dopaminérgica sigue siendo, de neurotoxicidad dopaminérgica, sigue siendo la más importante dentro de las causas que buscan explicarme el origen de la esquizofrenia. ¿Ya? La teoría de neurotoxicidad dopaminérgica sería una de las más importantes. ¿Sí? Recuerden eso. Suele preguntarse en los exámenes, les suelen preguntar eso siempre. Muy bien, siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar de las dimensiones de la esquizofrenia. ¿Qué quiere decir dimensiones? Bueno, cuando nos hablan de dimensiones, pues nos van a hablar de las características, de los tipos, de los diagnósticos dimensionales que podemos hacer a partir del diagnóstico de esquizofrenia. Eso es lo que vamos a tener ahí, lo que va a constar, y lo que vamos a tener, y lo que vamos a hacer, y eso, punto final, ya. ¿Sí? Bien. Tenemos la dimensión positiva. ¿Cuáles son los que antes llamábamos síntomas positivos? Así nada más, dimensión positiva. ¿Cuáles son? Delirios y alucinaciones. La dimensión negativa o defectual, embotamiento afectivo o abulia. Apatía, logia, anedonia, aislamiento social, déficit de atención. Desorganizada, pensamiento, lenguaje y conducta excéntrico o extravagante, incongruencia afectiva y conductas catatónicas. Otros síntomas: déficit cognitivo, ambivalencia, pérdida de la funcionalidad personal y sociolaboral, y la esquizofrenia paranoide, o con dimensión paranoide, con características paranoides, porque ya no podemos hablar de esquizofrenia de un tipo determinado, sino esquizofrenia es un concepto en general, es la más frecuente, ¿no? Los síntomas que más se suelen manifestar en la esquizofrenia son los de tipo paranoide. Lo que vamos a ver.
Eso es lo que tenemos, ¿eh? ¿Ya? Lo que vemos, lo que tenemos, ¿eh? ¿Sí? Siguiente, por favor. Ya. La esquizofrenia. Persistencia de ideas delirantes. La persona tiene la creencia errónea de que algo es verdad, a pesar de que las pruebas digan lo contrario. ¿Qué es eso? Una idea delirante primaria. Persistencia de las alucinaciones. La persona oye, huele, ve, toca o siente cosas que no están presentes. Esos dos conceptos que les acabo de poner son los más sencillos. Así le explicamos a un niñito de 8 años que es la esquizofrenia, para que la pueda entender y reconocer. ¿Ya? Persistencia, persistencia. No que aparezca una sola vez. Persistencia y ideas delirantes. La persona tiene la creencia errónea de que algo es verdad, a pesar de las pruebas en contrario. Y persistencia de alucinaciones, la persona oye, huele, ve, toca o siente cosas que no están presentes. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Qué más aparece en la esquizofrenia? Vivencia de influencias, control o pasividad. ¿Qué quiere decir esto? La vivencia de que los sentimientos, impulsos, acciones o pensamientos propios no son generados por uno mismo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, yo no tengo control sobre lo que siento, sobre lo que pienso. En la esquizofrenia puede ser que no, sino que son otros quienes los colocan como una inserción del pensamiento, ¿no? Esa es una característica, por ejemplo, del pensamiento esquizofrénico, lo que estamos tratando actualmente, ¿no? Es la inserción del pensamiento. Control externo. Hay personas, hay entes, hay seres que controlan mis pensamientos, que controlan mis sentimientos, que controlan mis emociones, ¿no? ¿Sí? Que los colocan en la mente de uno o los apartan de ella, o de que los pensamientos de uno estén siendo transmitidos a otros. ¿Ya? Que los pensamientos de ellos estén siendo transmitidos a otros. Para empezar. Y el razonamiento desorganizado, ¿qué quiere decir? Que a menudo se manifiesta en forma de discurso confuso o que no viene al caso. A menudo se manifiesta en forma de discurso confuso o que no viene al caso, ¿no? Razonamiento desorganizado, pensamiento desorganizado. ¿De qué está hablando esta persona? No le entiendo. No le entiendo. ¿No? Nuestro pensamiento sigue un hilo conductor. Se organiza sobre determinados temas. Pero las personas con esquizofrenia, muchas veces eso no ocurre. ¿Sí? Ese pensamiento se disgrega, se separa. No tiene un hilo conductor. Eso es lo que apreciamos. ¿Ya? Muy bien, siguiente. Ya. En la esquizofrenia también puede aparecer comportamientos muy desorganizados, como por ejemplo que la persona haga cosas que parecen extrañas o sin propósito, o que tenga una reactividad emocional impredecible e inapropiada que interfiere con su capacidad para organizar su comportamiento. Quiere decir esto, comportamiento muy desorganizado, ¿no? A veces vemos personas, seres humanos, que se ponen a caminar en la calle, ¿no? Como desnudos, ¿no? Cogiendo harapos, cartones, ¿no? Y nebulan así por la calle, ¿no? La gente se asusta y dice, no, esto es así, asá. No son seres humanos. Para empezar, son seres humanos que requieren ayuda. Seres humanos que requieren ayuda. Bien. Ese es el comportamiento desorganizado, por ejemplo. Esa es una muestra, una señal de lo que es ese comportamiento desorganizado, como les estoy comentando, ¿no? Puede presentarse de esa manera. Puede presentarse de esa manera, tranquilamente puede presentarse de esa manera. ¿Ya? ¿Qué más? Síntomas negativos, tales como una importante limitación del habla, la vivencia,
de la expresión, una restricción emocional, una suerte de restricción, ¿no? La expresión emocional está restringida, ¿no? Hay una suerte de hipominia, ¿no? También a nivel del rostro se expresa poco, una incapacidad para experimentar interés o placer, y hay una suerte de retraimiento social, ¿no? Retraimiento social. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Ya. ¿Y qué más puede haber en la esquizofrenia? Vamos a ver. Puede ser que haya agitación psicomotriz extrema o también ralentización de los movimientos. En algunos casos muy raros, ¿no? Algunos casos muy raros, puede presentarse lo que nosotros denominamos esquizofrenia catatónica, ¿sí? En algunos casos puede presentarse esquizofrenia catatónica, ¿sí? Puede presentarse. O adopción de posturas extrañas, también la flexibilidad seria que ocurre, sí puede presentarse. Claro, puede haber, ¿sí? Siguiente, por favor. Esquizofrenia, evolución. ¿Qué dicen acá? Las personas que padecen esquizofrenia, ¿sí?, a menudo también ven entorpecidas de forma persistente sus capacidades cognitivas o de pensamiento, como la memoria, la atención y la resolución de problemas. Al menos un tercio de las personas que padecen esquizofrenia experimentan una remisión completa de sus síntomas. ¿Qué está diciendo, doctor? El 30% de personas que yo diagnostico con esquizofrenia pueden remitir completamente, sí. Un tercio no y un tercio jamás. ¿Ya? Algunas personas que padecen esquizofrenia experimentan recurrentemente un empeoramiento y una remisión de los síntomas a lo largo de la vida. Otras, un empeoramiento gradual de los síntomas con el paso del tiempo. Y esos son los de peor pronóstico, los que poco a poco se van deteriorando. Y es importante, ¿no? Algunos pacientes con menor severidad de síntomas, por ejemplo, estarán mejor, mucho más estables haciendo sus cosas. Otros les irá más o menos y a otros sí les va a ir mal, como en todas las enfermedades que nos pasan, ¿sí? ¿Qué es lo que nos preocupa a los psiquiatras? Que muchas veces los pacientes con esquizofrenia vamos viendo y observando un deterioro cognitivo en ellos, sobre todo los que no reciben un tratamiento adecuado, ¿no? A diferencia de las personas que no tienen esquizofrenia, por ejemplo, ¿sí?, sus capacidades cognitivas se ven enlentecidas, la memoria, la atención y resolución de problemas pues se ve afectada. Eso sí podemos verlo en los pacientes con esquizofrenia, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya. Factores de riesgo. Antecedentes familiares de esquizofrenia. Ese es un factor de riesgo siempre, ¿eh? Siempre que hablemos de esquizofrenia, el antecedente es muy importante. Los antecedentes familiares de esquizofrenia son muy importantes. ¿Qué más? Alta activación del sistema inmunitario como por inflamación. Sí, pues, factores inflamatorios también se han visto. Padre de mayor edad. ¿Qué quiere decir? A ver, en este punto fundamental, ¿no? Hay una teoría que nos habla que en general, para todo trastorno generalizado del desarrollo, ya no hablemos solamente de esquizofrenia, autismo, esquizofrenia, queramos entenderlo de esa manera. Mientras mayor sea el papá, hay una mayor tasa de fragmentación. Digamos que lo que se tolera como normal es hasta el 15% es óptimo, cuando tienes 20, 25 años. O tienes más de 30, 35 años, tu fragmentación espermática va a estar entre 30 y 35. Normal todavía, perfecto. Pero después de los 40 años, la fragmentación espermática puede pasar del 35%, con factores que van desde la obesidad, fumar, estrés, vivir en una ciudad tan contaminada como Lima, ¿no? Ya te sube el riesgo, ¿no?, de tener una alta fragmentación espermática.
que cuando la mamá es joven, corrige este defecto en estos espermatozoides, digamos, que la fecundan. Pero cuando la mamá es muy joven, la posibilidad de corregir esto también disminuye un poco, o disminuye bastante. Y entonces, ahí es donde aumenta el riesgo. Es una teoría. Es una de las teorías más aceptadas actualmente, ¿no? Entonces ya no solamente estamos hablando de que digamos que el problema de fertilidad o el problema pues posterior o los problemas que se podrían generar a partir de la edad de los padres no solamente estaría condicionada a la edad de la mamá, sino también a la edad del papá. ¿Ya? No solamente es mamá, es el papá. Y el papá, ¿por qué? Porque conforme más años va teniendo, aumenta la tasa de fragmentación espermática. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Algunas complicaciones durante el embarazo y el nacimiento, como malnutrición o exposición a toxinas o virus que pueden afectar el desarrollo del cerebro. ¿Sí? ¿Y qué más? Consumo de drogas que afectan la mente, psicoactivos durante la adolescencia. Marihuana puede ser, éxtasis puede ser. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Siguiente, por favor. Bien, acá. Factores de riesgo perinatal. En el 2021, un estudio hecho por Elia refiere que entre los factores de riesgo perinatal, al momento que estás naciendo, pueden estar 1, trastornos genéticos, ¿ya? 2, exposición a ciertos medicamentos o sustancias. 3, desnutrición prenatal. 4, complicaciones en el parto, hipoxia, infección perinatal, desprendimiento, insuficiencia de placenta. 5, lesión cerebral en la niñez. ¿Sí? Factores de riesgo perinatal. Siguiente. Bien, hasta acá. La esquizofrenia existe y va a existir más allá de los criterios que surjan o que se tengan para definir. ¿Ya? Y esto es algo que yo siempre le digo, ¿no? a mis colegas, ¿no? Oiga, la esquizofrenia existe más allá, ¿sí? La esquizofrenia existe más allá de lo que ustedes lo consideren, ustedes lo vean, o que lo organicen de cierta forma o de cierta manera. ¿Sí? De cierta forma o de cierta manera. Vamos a ver. Los criterios de DSM-5, ¿qué nos dice? A ver. En el DSM-5 nos señala que para hablar de esquizofrenia necesito la presencia de síntomas más allá de 6 meses. ¿Sí? Los síntomas tienen que estar presentes más allá de 6 meses. ¿Qué más? 2 o más de los siguientes síntomas, cada uno de ellos presente durante parte significativa del tiempo. 1. Durante un periodo de un mes o meses, si se trató con éxito, o menos, perdón, si se trató con éxito, al menos uno de ellos ha de ser delirios. Cuando menos delirios. Cuando menos. En segundo lugar, alucinaciones. ¿De qué tipo? Sobre todo auditivas. ¿Ya? Tercero, discurso desorganizado. Cuarto, comportamiento muy desorganizado o catatónico. Y 5, síntomas negativos, es decir, expresión emotiva disminuida o abulia. Ahí está los criterios de DSM-5 cuando hablamos de esquizofrenia. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. DSM-5 versus CIE-11 no lo logro ver muy bien acá. Ya, ahora sí. Ya. Miren, ahí está. El CIE-11, lo que supone que lo que vamos a trabajar los años que vienen, me encuentro el nombre del capítulo, esquizofrenia, el DSM-5, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. El DSM-5 es el manual de diagnóstico de enfermedades de la Asociación Psiquiátrica Americana y el CIE-11 es lo que gobierna el resto del mundo, ¿ya?
En el CIE-11 lo llaman esquizofrenia u otros trastornos psicóticos primarios. Duración de los síntomas. En el DSM-5, 1 mes para los síntomas del criterio A. Los síntomas del trastorno persisten al menos 6 meses. Y el CIE-11, síntomas psicóticos durante al menos 1 mes. 1 mes, como mínimo. Más de 1 mes, digamos. Criterio de interferencia en el funcionamiento. De acuerdo al DSM-5, el criterio B requiere que el funcionamiento a nivel laboral, interpersonal, estén por debajo del nivel premórbido. ¿Sí? Es decir, que yo te diagnostico esquizofrenia y actualmente tu nivel de funcionamiento tiene que ser menor. A nivel familiar, social, laboral, en estemos. El CIE-11, en cambio, no lo incluye, no incluye eso. No. El DSM-5 no me habla de subtipos de esquizofrenia, no me habla de esquizofrenia desorganizada, no me habla nada de eso. El CIE-11 tampoco. ¿Sí? El DSM-5 me habla de síntomas como alucinaciones, delirios, lenguaje desorganizado, comportamiento psicomotor anormal, síntomas negativos, alucinación cognitiva, depresión y manía. Y el CIE-11 me habla de síntomas positivos, síntomas negativos, síntomas depresivos, síntomas maníacos, ¿no? Síntomas cognitivos, entre otros. Y criterio de daño cognitivo, incluido como un descriptor de síntomas, en ambos, ¿no? Más o menos para que veamos las características de cada uno. Pero más allá de los criterios que tengamos para definir la esquizofrenia existe, está ahí, hemos visto las características, tienen que haber delirios, tienen que haber alucinaciones, tiene que haber cierto grado de afectación a nivel del rendimiento laboral que tenga la persona y todo. Eso está ahí. ¿Ya? Muy bien, siguiente. Ya. Este es un gráfico que tiene ya bastante tiempo. Yo les voy a decir, fue como uno de los primeros que empecé a enseñar. En su tiempo muy moderno. Y ahora sigue estando vigente. Ya no se ve tan moderno porque ya todo lo que hablo acá pues ya es de conocimiento general, ¿no? Ya es hasta en el TikTok sale. Pero hace 15 años era bastante moderno. Lo traigo con un poco de recuerdo, ¿no? Entonces, acá nos hablan en este gráfico qué genera pues, la esquizofrenia, ¿no? La teoría de neurotoxicidad dopaminérgica y de otros neurotransmisores, ¿sí? Lleva consigo que la persona, conforme va cumpliendo años, cuando cumple 14, 15, 16, 20, va a expresar en determinado momento de su vida, ¿sí? este tipo de síntomas. Pero antes de esto, necesitamos la interacción de esta neurotoxicidad con los factores genéticos, con las interacciones ambientales, y esta adición de estos factores va a traer consigo activación de procesos de estrés oxidativo, alteraciones en la mielinización, disfunción de las sinapsis neuronales, procesos de inflamación crónica, alteración del metabolismo de la glucosa y plasticidad neuronal anormal, que lleva consigo a una maduración anormal de los circuitos cerebrales, que lleva consigo desconexiones neuronales, a una coordinación neuronal anómala, y este proceso que se ha dado desde que el bebé de repente está intraútero, como señalan algunos autores, ¿no? Y cuando va creciendo y va madurando y se va produciendo activando todos estos procesos, se va a manifestar cuando la persona tiene 15, 20, 25 años en síntomas. ¿Esos síntomas cuáles son? Síntomas positivos, negativos, afectivos y cognitivos. Esto es todo el proceso por el cual se puede llegar a la esquizofrenia. Clínica. ¿Ya? Muy bien, siguiente por favor. Ya. Entre las causas probables siempre también hay que reconocer las vías de la esquizofrenia, ¿no? Las vías dopaminérgicas en esquizofrenia. Importante, las vías dopaminérgicas en esquizofrenia. ¿Qué tenemos? Corteza frontal, vías dopaminérgicas, vías glutamatérgicas, vías serotoninérgicas. A ver,
Entre las vías dopaminérgicas tenemos la vía mesolímbica, la vía mesocortical, la vía tuberoinfundibular y la vía nigroestriata. Cuando yo utilizo antipsicóticos, la mayoría de los antipsicóticos hacen un efecto bloqueando receptores D2 en la vía mesolímbica. ¿Sí? La vía mesolímbica. Muy bien, siguiente. Ahí nomás, vamos a ver. ¿Qué fármacos utilizamos para tratar la esquizofrenia? Muy buena pregunta, ¿no? Tenemos que utilizar el fármaco que tenga los menores efectos adversos y obviamente genere la mayor adherencia y tenga la mayor eficacia. ¿Hay algún fármaco así? No. Algunos se acercan, otros no tanto. Pero bueno, algunos inclusive hablan de que aparte de todos esos factores que utilizamos para prescribir algún fármaco, necesitamos que aparte sea de costo económico, porque si no es de costo económico, la adherencia se va a ver afectada, y si se va a ver afectada la adherencia, pues entonces ya va perdiendo ese medicamento, ¿no? ¿Ya? Pero actualmente podemos utilizar fármacos atípicos o de segunda generación para el tratamiento de la esquizofrenia como quetiapina, podemos utilizar aripiprazol, podemos utilizar risperidona, ¿no? El paciente que está asegurado pues tiene acceso a todos esos medicamentos, ¿no? Un paciente que tiene más recursos, más dinero, puede utilizar lurasidona, por ejemplo, otro tipo de fármacos. Pero los fármacos han mejorado mucho en referente a lo que era pues hace 20 años, ¿no? Han mejorado muchísimo, los costos se están reduciendo, inclusive hay muchos más especialistas que pueden darle tratamiento a los pacientes con este padecimiento. ¿Sí? Pero el farmacológico no es el único tipo de tratamiento o intervención que se le suele dar a los pacientes. Hay que entenderlo y tenerlo muy en claro. Otro tipo de intervención es la intervención rehabilitadora, ¿no? Donde tenemos que trabajar con los pacientes en lo que son habilidades sociales, en las destrezas cognitivas, en las capacidades ejecutivas y eso. Luego de ello, las intervenciones psicosociales, las familiares, las individuales, el apoyo, la introspección, y luego las medidas de prevención como la intervención precoz, ¿no? Tengo el episodio psicótico con características de esquizofrenia, pues voy a intervenir rápidamente, ¿no? En ese tipo de casos. ¿Sí? Muy bien, doctores, creo que esta ha sido la última diapositiva. Vamos a pasar a las preguntas, por favor. ¿Qué preguntas tenemos? Doctor, disculpe, ¿y si el tratamiento farmacológico falla, vendría a ser una esquizofrenia refractaria, ¿no? En ese caso, ¿qué se debería dar? ¿Cuál sería el nombre? Muy buena pregunta, doctora Alexa. A ver, yo tengo medicamentos que voy a dar a una persona, ¿sí? Y voy a decir, pues, muy bien, démosle tratamiento a las personas. Pero ¿qué pasa si yo, después de probar 2 protocolos distintos en los pacientes, no mejora y es un paciente que constantemente está en riesgo? Pues en ese momento lo que yo voy a pasar a recomendar es el uso de un fármaco que se llama clozapina, ¿ya? Que en la parte cuando desarrollemos los casos de psicofármacos lo pasamos a resolver. En esos casos damos clozapina. Clozapina es un fármaco que se utiliza para casos de esquizofrenia resistente al tratamiento. ¿Y por qué lo utilizamos? Porque tiene varios efectos adversos. Y uno de los efectos adversos que tiene no es muy frecuente, felizmente, pero sí puede llevar a presentar a granulocitosis. Y esa granulocitosis es de riesgo. Entonces, como eso es de riesgo, lo que se plantea en esos casos es dárselo a los pacientes con esquizofrenia resistente, y para evitar que se produzca la caída de glóbulos blancos, lo que tienes que hacer es hacerle controles de hemograma, ¿no? Al inicio, de forma continua, cada 3 días, cada 4 días, cada semana, y luego le pides cada 3 meses. Bajo ese seguimiento no se ha encontrado más casos de granulocitosis, porque cuando se detecta se suspende la medicación, ya a criterio de cada colega, ¿no? Y los pacientes suelen estabilizarse.
Aquellos casos que se dieron pues en la década de los 70, cuando algunos pacientes fallecieron, era porque no se hacía ese control, ¿no? Pero ahora sí que se hace, es muy raro encontrar ello. ¿Correcto? Ok, doctor, gracias. Muy bien, ¿alguien más?